A toda la banda futbolera, qué gusto enorme saludarlos. Aquí estamos en Historias por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Y hoy les he preparado un espectacular especial con 5 clubes que ya no existen o ya no están en primera división, pero que dejaron un grato recuerdo en los aficionados al fútbol. Así es que acompáñenme a conocerlos. El puesto número 5 en mi consideración le pertenece a Monarcas Morelia, un equipo con más de 70 años de historia. Si nos remontamos a la década del 70, 80, 90, pues evidentemente que el recuerdo es muy bueno, con motes como el de los Canarios, los Purépechas o los Ates, era la manera en la que se le conocía a este equipo, que en 1996 cambia su historia para mí por completo, porque en ese año es adquirido por Grupo Salinas. Ricardo Salinas adquiere a la franquicia y ahí empieza a haber una mayor inyección económica. Se le cambia el mote, ahora eran conocidos como los Monarcas Morelia, y en el invierno del 2000 finalmente, y después de una larga espera para una ciudad, para un estado muy futbolero, finalmente consiguen el primer título de liga y le ganan a los Diablos Rojos del Toluca en tanda de penales, aquel equipo en el que se encontraban referentes históricos como Darío Franco, el Negro Almirón. De hecho, esta playera fue utilizada en aquella final por el Negro Almirón, un gran mediocampista. Estaba Heriberto Morales, también estaba Carlos Adrián Morales, en la ofensiva Carlos Pavón, el hondureño, que tuvo una muy buena participación, y la dirección técnica de aquella escuadra de Luis Fernando Tena. Durante esos años y cuando estaba compitiendo de gran forma, además de haber conseguido ese título que ya les recordaba, participó en diferentes ediciones de Copa Libertadores. Así es que, al menos para un servidor, el recuerdo de Monarcas Morelia es muy bueno. Hoy en día está compitiendo en la Liga de Expansión, pero ya no como Monarcas, sino como Atlético Morelia. Así es que el recuerdo de Monarcas Morelia para mí es realmente muy bueno y por eso le he dado la consideración del puesto número 5. Mi consideración para el puesto número 4 de equipos que ya no están en primera división o que ya no existen es para Coyotes Neza, que allá por 1978 esta escuadra adquiere los derechos federativos del equipo Laguna y así empieza a competir en primera división. Fueron 3 años consecutivos llegando a la liguilla. Ese es deportivamente el mayor de los éxitos que ha tenido esta escuadra. Y además de esto, pues evidentemente que hay que recordar a algunos futbolistas legendarios que pasaron por este equipo, que dejaron huella en esta institución y también evidentemente en el fútbol mexicano. El caso, por ejemplo, de Carlos Reynoso, Manuel Manso, Ricardo Ferretti, Daniel Bartolota, el Cora Isiordia, Sergio Bueno, y quiero hacer mención especial y honorífica a un hombre, Raúl Pérez, mi querido compañero de Televisa Deportes durante tantos años, la voz más futbolera del continente. Aquí debutó profesionalmente. Dicen que era un extremo habilidosísimo, que ponía muy buenos servicios a la carrera, así es que Raúl Pérez también entra en la consideración y recuerdo de los jugadores que en algún momento defendieron los colores. Y además del gran aprecio que le tengo a Raulito Pérez, pues a este jersey, porque él me lo regaló. Él la utilizó en aquellas campañas cuando jugó profesionalmente de la marca Garcís, línea de oro, que prácticamente todos lo tenían, hablando de los jerseys, de la ropa que también acompañaba las concentraciones, los entrenamientos y las maletas que también en algún momento fueron fabricadas, el número 13, y quiero que vean por favor el tamaño de la playera. Era muy pequeña y se hizo más pequeña con el paso de los años, así es que ahí está Coyotes Neza, que posteriormente también vendió la franquicia, pasó a ser Correcaminos y así desapareció. Nunca más esta institución volvió a ser parte del fútbol profesional en México, por eso el recuerdo del puesto número 4. El puesto número 3 le corresponde a los Jaguares de Chiapas, que seguramente para muchos de ustedes aficionados, al igual que a mí, ha dejado un muy grato recuerdo. En el 2001, la Federación Mexicana de Fútbol anunciaba oficialmente la mudanza de la franquicia de Veracruz a Tuxtla Gutiérrez, y así entonces el estado por primera ocasión en su historia tenía fútbol profesional de primera división. En el 2002 hacen su estreno en la máxima categoría. Sin embargo, aquí hay una curiosidad. El estadio Víctor Manuel Reina, que fue su sede, no estaba terminado en los trabajos de remodelación y por eso ese primer partido frente a los Tigres no lo juegan allá en el estado, sino aquí en la Ciudad de México frente al cuadro de los Tigres. Terminó siendo derrota del equipo de Jaguares 3-1. Sin embargo, ahí quedó un detalle histórico porque Lucio Filomeno, el delantero argentino, convierte
el primer gol en primera división. En esa etapa hubo muchos jugadores de enorme calidad, además de Lucio Filomeno, que desfilaron por estos colores y que después terminaron reforzando no solamente equipos en México, sino incluso en el extranjero. El caso de Jackson Martínez, el caso, por supuesto, de Salvador Cabañas. Esta playera fue utilizada por el gran delantero paraguayo Daniliño, Itamar Batista, el Bofo Bautista, dentro de muchos jugadores que se recuerdan en esa buena etapa en donde compitieron de muy buena forma, tenía un colorido extraordinario ir al Víctor Manuel Reina, además del calor que normalmente hacía. Y hay un recuerdo internacional muy bueno. En el 2011, su participación en la Copa Libertadores de América fue extraordinaria. Segundos en fase de grupos, logran clasificar a los octavos de final, avanzan y es en cuartos de final donde terminan quedando dolorosamente eliminados, pero este equipo llegó incluso a unos cuartos de final en la Copa Libertadores de América. Ya les decía yo algunos de los referentes, ahí en los mensajes díganme qué otros jugadores recuerdan de esa muy buena etapa en primera división del cuadro de Jaguares. Así es que ahí está el puesto número 3 y vámonos con el que sigue. En el puesto número 2 en mi selección están los Tecos, y seguramente a ustedes también les vendrán a la mente una enorme cantidad de grandes talentos que defendieron estos colores, un equipo que supo ser campeón en la 93-94 bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Vucetich, jugadores legendarios como González, como la Pantera Donizete, como Jaime Ordiales, Carlos Briones, Porfirio Jiménez, por mencionar tan solo algunos de esos legendarios jugadores que así le dieron el único título de liga a esta escuadra. Estamos hablando de esa época que fue evidentemente la más gloriosa, pero después, cuántos grandes talentos que pasaron por esta escuadra, jugadores como el Achita Ludueña, como el Loco Abreu. ¿Se acuerdan del Loco Abreu que pasó por prácticamente toda la Liga MX? Bueno, pues aquí evidentemente que también defendió estos colores. Yo el recuerdo que tengo es extraordinario, viernes por la noche en el Estadio 3 de Marzo, un estadio allá en Guadalajara que es pequeño, casi siempre estaba lleno y casi siempre tenía una cancha que era espectacular, una auténtica alfombra, y por eso normalmente se veían muy buenos partidos. Así es que el recuerdo que particularmente un servidor tiene del equipo de los Tecos es muy bueno, y de esta playera también es extraordinario, porque en el 2001 realizaba yo, muy joven, mucho más joven que ahora, mi estreno como comentarista de radio en cancha, en un partido en el Olímpico Universitario, los Pumas frente a los Tecos, y ese día el lagarto Gilberto Adame me regaló esta playera. Él alcanzó a escuchar que yo estaba haciendo mi estreno en el radio, se dio la media vuelta y me dijo: al final del partido te voy a regalar mi playera para que tengas todavía un mejor recuerdo de este día, y esta es justamente la playera. Así es que los Tecos, el título, aquella gran cantidad de figuras y esta playera para un servidor tienen un recuerdo extraordinario. Es el puesto número 2, los Tecos, un equipo que desafortunadamente ya no existe en primera división, pero del cual se tiene un gran recuerdo. Y finalmente hemos llegado al puesto número 1, y este le corresponde al recordado, colorido y muy carismático equipo de Toros Neza, que en la temporada 1993-94 hizo su estreno en la primera división. Sin embargo, en esas primeras campañas no pasó mucho con el equipo, no es todavía esa imagen espectacular, colorida y recordada de las campañas posteriores. Así es que vamos a situarnos en 1997, porque ahí el equipo llega a la gran final. Seguramente el recuerdo no es tan bueno porque perdieron y por goleada frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, un plantel que es sumamente recordado por legendarios personajes como el profe Mesa en la dirección técnica, Pablo Larios en la portería, en paz descanse, el Piojo Miguel Herrera, Federico Lusenhoff, Memo Vázquez, aparecía Carlos Germán Arangio, el Pony Ruiz y por supuesto el recuerdo extraordinario para el Turco Mohamed. De esa etapa, y respetando a todos los mencionados, para mí el Turco Mohamed, que utilizó esta playera, no en esa campaña del 97, pero sí en aquella gran época, es el futbolista más recordado y más emblemático. Él fue el que promovió los cabellos pintados en todos los jugadores, él fue el que promovió las máscaras para salir a la foto de equipo, y aquí hay una increíble anécdota
porque ya tenían considerado en esa temporada que si seguían avanzando en la liguilla, en un partido iban a jugar con la cara pintada de mimos. Ya lo habían acordado con el presidente porque de hecho se había hecho la solicitud a la federación y la federación le dijo no pueden y si lo hacen van a ser acreedores a una multa. Internamente lo consultaron con el propietario y les dijo adelante, háganlo, esa es la identidad del equipo. Sin embargo, esto no lo pudimos ver porque la escuadra fue previamente eliminada. No quiero ni imaginar cómo se hubieran visto, porque además ya habían hasta consultado qué tipo de pintura les iba a aguantar el esfuerzo, el sudor, para que durante los 90 minutos estuvieran con la cara pintada de mimos todos los jugadores que participaran, pero desafortunadamente esto no lo pudimos ver. Así es que el recuerdo de este equipo es sensacional, porque ya lo decía, fue una escuadra carismática, colorida, que dejó una identidad muy clara. Su periodo no fue tan extendido porque en el 2000 ya la escuadra pierde la categoría y a partir de ese momento empieza la desaparición, pero también hay un recuerdo muy particular acerca de una gran figura que defendió estos colores y que fue incluso campeón del mundo. Sí, Bebeto jugó para el equipo de Toros Neza. Su etapa fue muy discreta, muy corta, no tuvo el relieve que sí había tenido prácticamente toda su carrera profesional, pero bueno, pues evidentemente que también hay que señalar que en algún momento Bebeto fue parte de este equipo pero tan peculiar. Así es que, ¿qué les ha parecido? Ahí está el recorrido por 5 grandes equipos que ya no existen o que ya no están en primera división. Si les gustó, denle like. Compartan también este video, suscríbanse al canal y también, por supuesto, porque se los he dicho y se los voy a seguir manifestando, déjenme absolutamente todos los mensajes que quieran del recuerdo de los equipos, de los jugadores, a quien no mencioné, y si en algún momento quieren ver un especial de estas características de Liga MX o del fútbol mundial, también ahí déjenlo en los comentarios. Yo me despido. Esta ha sido una historia más por las que mueres, crónicas de fútbol y de indumentaria. Nos vemos en la próxima.